Hola, me presento. Yo soy la licenciada Sandra Germani, soy psicóloga, neuropsicóloga, soy parte del grupo de Alzheimer Argentina. Hoy nuestra charla tiene que ver justamente con el abordaje no farmacológico para enfermedad de Alzheimer moderada severa. Em, Nosotros vamos a ir viendo, yo les voy a explicar cuestiones como bien básicas, justamente para unificar conocimiento. Estas charlas, el objetivo de estas charlas justamente es, primero que son abiertas a la comunidad, puede participar cualquier persona, pero más que nada justamente es aportar conocimiento, porque justamente a partir del conocimiento uno puede diseñar estrategias. Nosotros a partir del conocimiento que tenemos diseñamos estrategias de abordaje para justamente colaborar con el tratamiento de este tipo de patologías. Entonces, la idea justamente es que la comunidad toda pueda tener acceso a este tipo de información y en base a eso poder armar mejores estrategias justamente para el abordaje de este tipo de patologías. Bueno, ¿qué pasa en el cerebro con la enfermedad de Alzheimer? La enfermedad de Alzheimer uno tiene que entender que es una enfermedad neurodegenerativa. Esto tiene que ver justamente con que hay una degeneración del cerebro, hay una muerte neuronal acelerada, con lo cual se pierde parte de la estructura del cerebro y justamente la estructura del cerebro sostiene la funcionalidad. La funcionalidad que no solamente es cognitiva, sino también es conductual. Lo cognitivo tiene que ver con el conocimiento, ¿no? Con la información. Uno, por ejemplo, asocia la enfermedad de Alzheimer con problemas de memoria, ¿no? Que la gente se olvida de las cosas, que pregunta, que pierde noción a veces del tiempo, empieza a tener problemas de desorientación en tiempo, después en espacio. Justamente, todas esas funciones las sostiene la estructura del cerebro. Cuando el cerebro se ve afectado por algún tipo de patología, en este caso enfermedad de Alzheimer, se empiezan a ver síntomas y signos que tienen que ver con esta alteración en la estructura. Entonces, justamente entendiendo que hay parte del cerebro que se ve afectada y que va justamente la neurona, hace sinapsis, hace conexión con otra neurona y esas conexiones van dando forma a la estructura. Esa estructura, cada estructura del cerebro tiene una función determinada. Por ejemplo, hay áreas, el hipocampo, por ejemplo, tiene que ver con procesos de aprendizaje y con memorias recientes. El hipocampo, por ejemplo, es una de las primeras estructuras que se ve afectada en la enfermedad de Alzheimer, por eso el paciente lo del corto plazo no lo registra, porque el hipocampo empieza a achicarse, empieza a perder estructura, entonces empieza a perder funcionalidad. Por eso es que al principio justamente nosotros nos encontramos con esto de se olvida y pregunta. ¿Por qué pregunta y pregunta? Porque se queda con la pregunta y la respuesta no entra porque el hipocampo no tiene estructura para asimilar esa respuesta. Se los explico de una manera sencilla, como para que se entienda, es mucho más complejo esto, pero justamente como para que se entienda por qué se dan estas manifestaciones. Como es progresivo el avance de la enfermedad, cada vez vamos perdiendo más funcionalidad y se ven afectadas más áreas, ¿no? El paciente empieza con problemas del corto plazo, por ejemplo en memoria, y después ya se va afectando el largo plazo, ¿sí? Entonces, hay que entender que la enfermedad de Alzheimer no solamente cursa con síntomas cognitivos, por ejemplo, problemas de memoria, entre otros, sino también que tiene afectación en lo conductual, porque lo cognitivo está detrás de la conducta, o sea, uno hace lo que piensa, y si justamente algo del pensamiento, de la cognición, de la capacidad de razonamiento está afectada, se va a empezar a afectar la conducta, ¿sí? Y también hay síntomas cronobiológicos. Por ejemplo, algo muy frecuente es la alteración del sueño. El sueño es parte de un ritmo biológico, como hay un montón de ritmos biológicos, que se empieza a ver afectado justamente con la enfermedad de Alzheimer. Entonces, una vez entendido esto, decimos, bueno, ¿qué se puede hacer con este tipo de patologías?
Para la mayoría de las patologías nosotros tenemos dos líneas de abordaje. Una tiene que ver justamente con lo farmacológico, con lo que tiene que ver con medicación, con tratamientos específicos, ¿no? Donde se disponen justamente de distintos recursos que de acuerdo a la etapa, porque el Alzheimer tiene distintas etapas, y a los síntomas que vayan apareciendo, no en todos los pacientes aparecen los mismos síntomas. Por estadística, hay como un curso, una evolución esperada, pero hay pacientes que de repente pueden hacer algún síntoma tempranamente y otros no. Algo, por ejemplo, muy frecuente en instancias iniciales de la enfermedad es la apatía. El 80% de los pacientes con Alzheimer tienen apatía, que esto es la falta de ganas o de motivación en relación, por ejemplo, a actividades que hacían o a situaciones que tenían en lo cotidiano. El paciente como se empieza como a replegar, empieza a dejar de hacer cosas que hacía, eso es algo bastante frecuente. No siente angustia el paciente por esto, simplemente dice, no, no tengo ganas de ir, me quedo en casa. Distinto a un paciente que de repente puede estar deprimido y se angustia y tiene como esta cosa de, uy, yo esto antes lo hacía y ahora no lo puedo hacer. Entonces nosotros ahí podemos ver diferencias. Por ejemplo, hay pacientes que tienen una depresión al inicio del Alzheimer y hay pacientes que no. Por eso nosotros vemos como distintas manifestaciones que son esperables de acuerdo a la etapa. Después, por otro lado, tenemos los tratamientos no farmacológicos, que son sumamente importantes porque justamente tienen que ver con distintos tipos de estrategias donde se trabaja sobre lo cognitivo y lo conductual de acuerdo a la demanda del paciente, es decir, de acuerdo a lo que el paciente necesita. Si de repente el paciente está en una etapa inicial y está empezando a tener cierta dificultad con el manejo de las cuestiones cotidianas, con el manejo de la medicación, con el manejo del dinero, con el hacer una compra, el preparar una comida, el vestirse, el asearse, uno va trabajando justamente para tratar de sostener la autonomía de ese paciente, justamente apuntando a una mejor calidad de vida, no solo para el paciente, sino para el entorno también, porque justamente cuanto más autonomía tenga el paciente, menos impacto va a tener la enfermedad. Cuando va perdiendo autonomía, crece el impacto, es decir, hay pacientes justamente, nosotros hoy vamos a hablar de fase moderada severa, donde el paciente ya tiene muy afectada la autonomía, necesita recordatorios, necesita supervisión para hacer algunas actividades o todas las actividades. Por ejemplo, no sé, para comer, hay pacientes que comen todo el día o no comen, entonces o no toman la medicación o se la toman toda junta porque no se acuerdan si se tomaron la medicación o no. Entonces ya cuando se ve afectada la autonomía, el paciente requiere asistencia y ahí es donde se va complejizando justamente más la cuestión. Justamente nosotros hablando de fases, tenemos una fase inicial donde esto que les decía, lo más característico, con lo que más está asociado popularmente la enfermedad de Alzheimer son las fallas de memoria, ¿no? La memoria reciente, esto de qué hice hace media hora, hace 10 minutos, qué me dijeron, y yo vuelvo a preguntar porque no registré lo que me dijeron, esta cuestión de reiterar, estar reiterativo, justamente es una de las cuestiones que llaman la atención. Tal vez estos cambios de comportamiento que por lo general arrancan con la apatía, gente que tal vez tenía una actividad en lo cotidiano, cierta dinámica, cierta funcionalidad, se empieza como a quedar más quieto, más en su casa, hay cierto aislamiento, cierta desconexión con algunas situaciones. Puede empezar la desorientación en tiempo, por lo general empieza desorientación en tiempo, esto de no saber qué día es, en qué año estamos, después viene la desorientación en espacio. Puede ser que a veces el paciente se ponga agresivo porque tal vez no tiene registro justamente de su deterioro. Entonces uno capaz que le dice, pero yo te lo dije, esto el paciente no registró, entonces se enoja porque uno le está diciendo algo que el paciente no registró. Entonces a veces el entorno del paciente piensan que el paciente se acuerda de lo que quiere. El paciente no se acuerda de lo que quiere, se acuerda de lo que puede. Porque esto a veces es entender que la memoria no es una sola, sino que hay distintos tipos de memoria
Entonces, en esta primera fase vamos a tener la memoria reciente, que es lo que pasa en el momento, lo que pasó en el día, y eso el paciente no se va a acordar, pero de repente yo le hablo de las primeras vacaciones hace 40 años y el paciente se acuerda perfecto. Entonces, poder entender que hay distintos tipos de, por ejemplo, de memoria, hacen que uno entienda, por ejemplo, cómo puede sostener un diálogo con el paciente. Yo al paciente le pregunto lo que hizo hace 10 minutos, no hay posibilidad de charla porque el paciente no tiene registro. Si yo le pregunto por algo que de repente tiene un valor afectivo y pasó hace tiempo, que eso está todavía intacto, el paciente puede sostener una charla, ¿no? Por ejemplo. Empieza a alterarse la capacidad de concentración, es decir, los procesos atencionales que tienen que ver con esto de concentrarse, poder hacer focos, se empiezan a ver afectados. Y después ya vamos pasando a una fase moderada. ¿Se acuerdan que dijimos que es una demencia neurodegenerativa, con lo cual va avanzando? El modelo de avance de la enfermedad de Alzheimer es un modelo de retrogénesis. Así como ustedes ven un bebé que va construyendo y va generando funcionalidad cognitiva, motriz y todo tipo de conductual, todo tipo de funcionalidad, en el Alzheimer se va perdiendo, justamente de la manera inversa. Entonces ya cuando entramos en una fase moderada, la pérdida de memoria se va haciendo cada vez más presente, se empiezan a afectar las memorias a largo plazo, que se guardan en otra parte del cerebro, empieza a haber actos repetitivos, tal vez perseveración en alguna cuestión motriz, esto de abrir y cerrar una puerta, de caminar en círculo, de abrir y cerrar un cajón, a veces movimientos que no tienen como coordinación o como un sentido, ¿no? Abrir y cerrar una puerta no tiene mucho sentido y lo hacen tal vez reiteradas veces. Empieza tal vez a haber algún desconocimiento o alguna confusión en relación al reconocimiento del rostro, de rostros conocidos, a veces se confunden a una persona con otra persona o la desconocen, que uno capaz que piensa que pasa eso porque, no sé, porque el paciente no le importa, no tiene que ver con eso. Hay una función que es una función de la anoxia, que es reconocimiento a través de los sentidos. La Gestalt de la cara, el total de la cara, es un dato, es un procesamiento de información. Entonces, ese procesamiento de información en esta fase moderada ya se empieza a ver afectado también. Entonces puede ser que me reconozca por la voz, pero tal vez por la cara no. O no se acuerda de mi nombre, ¿sí? Porque se empiezan a perder justamente cuestiones que tienen que ver con el procesamiento de la información. Hay distintos canales por donde entra la información y distintos lugares donde se guarda esa información. Por eso hay informaciones, por ejemplo, las informaciones recientes son las primeras que se pierden. Y las informaciones más antiguas, por ejemplo, memoria a largo plazo, se mantienen porque están en otro lugar guardados, ¿sí? Como esto, ustedes tienen que pensar que el cerebro se va viendo afectado desde lo más complejo a lo más simple. Por eso lo más antiguo es lo último que se pierde, ¿sí? Después puede haber momentos donde se alterne con cierta lucidez o cierta conciencia y cierta confusión. Es habitual, por ejemplo, que con la caída del sol los pacientes se pongan más confusos, no reconozcan el lugar donde están, no reconozcan las personas con las que están, se empiezan a poner tal vez más inquietos porque sienten miedo. Ustedes piensen que nosotros mantenemos la calma si tenemos conocimiento, justamente si lo cognitivo, que es el conocimiento de lo que pasa alrededor, está dentro de nuestro manejo. Cuando yo no te pierdo esas coordenadas de tiempo, espacio, de con quién estoy hablando, qué estoy haciendo, dónde estoy, me empieza a agarrar justamente una emoción que es básica, que es el miedo, ¿no? ¿Qué está pasando acá? Entonces, con la bajada del sol, lo que pasa es que justamente se da un síndrome que es bastante habitual también, donde tal vez el paciente a la mañana, a la tardecita está bien, y llegando la noche ya se empieza a poner más confuso. Entonces, entender que pueden pasar esas cosas, que viene acompañado tal vez con trastornos del sueño. Los trastornos del sueño hacen que la cognición funcione peor.
Entonces, todas estas manifestaciones que yo estoy nombrando, justamente hay que poder charlarlas con el médico porque hay muchos recursos a veces farmacológicos que ayudan a apaciguar un poco la manifestación sintomática. No hacen tal vez que desaparezcan por completo, pero sí que haya como otro tipo de funcionalidad. Pues tal vez el paciente tiene la pérdida de memoria, pero puede estar tranquilo en vez de volverse irritable o agresivo porque no sabe dónde está. En esta fase también, justamente como hay más pérdida de funcionalidad, hay más dependencia, con lo cual el paciente necesita mucha más supervisión, mucho más acompañamiento en las cuestiones de la vida cotidiana. Y ya se empieza a afectar el lenguaje. El lenguaje en fases iniciales tal vez está afectado, pero se puede como compensar de alguna manera. El paciente empieza a tener, por ejemplo, anomias. Anomias es no poder nombrar, por ejemplo, un objeto, una silla. Entonces el paciente dice eso, que está en casa, que de 4 patas, donde yo me siento a ver la tele. Entonces, de alguna manera define la silla, pero no puede decir la palabra silla. Ya acá en esta fase moderada, el lenguaje se empieza a empobrecer, pues justamente todo el bagaje, toda la cantidad de información que implica la funcionalidad del lenguaje se empieza a afectar. Entonces se empieza a reducir la capacidad del lenguaje, con lo cual hay que simplificar mucho los mensajes. Es una cuestión importante a tener en cuenta. Justamente hablar complicado no es una buena alternativa porque se empieza a afectar la comprensión, que es otra función del lenguaje. Se empiezan a perder palabras, se empiezan a perder justamente las lógicas, la gramática, el formato, el sentido, ¿no? Y después esto, lo nuevo no entra. Entonces yo le quiero enseñar algo al paciente y el paciente no puede retener justamente con ese tipo de memoria. Tal vez hay otros tipos de memoria que están todavía en funcionamiento y uno justamente puede desde lo no farmacológico armar una estrategia para sostener ese tipo de funcionalidad. Y después ya tenemos la parte, ya la fase grave, severa, donde hay una dependencia física total, pues ya el paciente empieza a tener problemas motrices, problemas para caminar, problemas de equilibrio, empieza justamente a tener dificultades en las praxias, que son las habilidades motoras aprendidas, esto de vestirse, de asearse, de manejar utensilios, por ejemplo, para comer. Tal vez empieza con algún problema de glutorio también. Ya en esta fase, por lo general, tenemos ya problemas de glutorio donde el paciente le cuesta tragar, pues todo lo que es lo de glutorio son movimientos involuntarios que tienen que ver con la funcionalidad cerebral. Entonces, como el cerebro está más afectado, ya justamente hasta estas cuestiones básicas se empiezan a afectar y por lo general hay que darle papillas o procesarle la comida o darle la medicación triturada, bueno, o hay distintas alternativas. Empieza ya a tener falta de conocimiento de su propio rostro, o sea, ya no es solamente que no reconoce el rostro de los demás, sino que empieza a desconocerse a sí mismo, ya la desorientación, que es tiempo y es espacio, ya acá es persona también. El paciente no se reconoce a sí mismo. Empezamos también con cuestiones que tienen que ver con incontinencia, bueno, y alimentación asistida, como les decía, porque suelen aparecer ya en esta etapa los problemas de glutorios. Con lo cual, con esto es como una rápida mirada de cómo avanza la enfermedad y justamente uno lo que tiene que entender que cuanto más avanza la enfermedad, más afectación a la autonomía, más afectación a la funcionalidad, con lo cual más dependencia del paciente, con lo cual se va complicando la situación y justamente uno dice, bueno, ¿cómo interactúo con una persona de repente que tiene un lenguaje empobrecido? O que hay cosas que no comprende, o que hay cosas que no entiende, o que no se acuerda. Bueno, justamente si yo entiendo cómo va avanzando, puedo ir adaptando la posibilidad de interactuar con el paciente desde otro lugar, ¿sí? Y entender que esto es muy importante para los cuidadores o los que conviven con algún paciente con Alzheimer,
que justamente nuestros recursos también van quedando limitados a medida que avanza la enfermedad. No es que nos quedamos sin recursos, es que hay cosas que de repente al principio pueden funcionar en una fase leve y después ya en lo moderado ya no funcionan, pero porque el deterioro del paciente hace que ya sea difícil sostener. Entonces tenemos que modificar. Siempre hay cosas para hacer, siempre hay cosas para hacer, pero vamos a ir modificando y a ver. Por supuesto, con el avance se nos van achicando los recursos. No es que no tenemos nada para hacer, hay que poder entender, y esto es parte también de ir aceptando las características de la patología, porque de repente un paciente tal vez se queda escuchando la radio, sentadito en su silla, y con eso está bien, y uno dice, y tengo que poder hacer más. Y tal vez con eso al paciente le alcanza, porque es lo que puede manejar. Tal vez si yo lo quiero sacar a pasear o le quiero, no sé, proponer alguna actividad, tal vez el paciente ya no está en condiciones, pero con eso ya estamos haciendo un montón. Si le gusta escuchar música, o si le gusta, no sé, ver alguna serie, o que uno le lee un libro, o no sé, o hacer algo artístico, dibujar, pintar, o lo que sea, justamente nosotros vamos a tener que tener en claro ¿qué lo motiva al paciente? Pues justamente tenemos que luchar con la apatía y con estas dificultades cognitivas que hacen que justamente se vaya reduciendo las habilidades que tiene el paciente, pero hay algo que siempre queda hasta el final, que es la memoria emocional. La memoria emocional es parte del sistema límbico, está en la amígdala cerebral, que ahí es donde se guarda el afecto, es el corazón del cerebro. Y la motivación justamente viene de las emociones. Entonces, de repente tal vez un paciente no puede sostener una charla, pues ya su lenguaje está, pero le ponemos música y sonríe. O le hacemos una caricia y sonríe, ¿no? Entonces, a veces esto, vamos a tener que ir simplificando recursos, entendiendo que la complejidad en estas etapas, la fase moderada y la fase severa, ya no tienen posibilidad porque no le sirven al paciente. Entonces, no creer que nosotros no estamos haciendo lo suficiente es muy importante, sino que hacemos lo que es posible de que funcione. Pues ya les digo, tal vez llevarse de vacaciones a un paciente en esta fase es complicado, pues tal vez el paciente ni en su propia casa se siente tranquilo porque ya no la reconoce. Entonces, el no reconocer hace que uno se sienta más vulnerable, ¿no? Se sienta como más amenazado. Entonces, a veces pasa que al paciente le gustaba salir de viaje, pero ahora tal vez esa opción es más un problema que una solución. Entonces, uno tiene que adaptar justamente en relación a lo que necesite y lo que puede el paciente, ¿sí? Eso va a ser clave justamente para poder entender cómo manejarnos en estas instancias. Entonces, nosotros cuando evaluamos un paciente, valoramos justamente la autonomía, el nivel de autonomía, y esto va desde el que es autónomo, hay pacientes que viven solos, que manejan sus finanzas, su medicación, salen a la calle, se visten, se asean, bueno, hacen sus compras, todo, y cuando arranca la enfermedad empiezan a perder esta funcionalidad y primero necesitan recordatorios, por ejemplo hay que decirles que se vayan a bañar o que se cambien la ropa o que tienen que tomar la medicación, pues justamente está afectada la memoria y no lo recuerdan. Entonces hay que supervisarlos de alguna manera y después ya llega un momento que el paciente no lo puede hacer por sí mismo y requiere de asistencia en todas las situaciones, porque dejan de reconocer el dinero, porque ya las pastillas se las confunden y ya les digo, a veces no se acuerdan que las tomaron o se toman todo junto o no lo toman. Entonces eso después trae toda una serie de complicaciones. Entonces nosotros justamente entendemos, y esto es clave para darse cuenta cómo uno tiene que manejarse con este tipo de pacientes. Nosotros cuando evaluamos fortalezas y debilidades. No solamente vemos lo que no funciona, que es importante saber lo que no funciona porque ahí está la necesidad del paciente, ahí está la demanda, y a partir de ahí nosotros vemos si necesita supervisión, si necesita acompañamiento, qué tipo de acompañamiento necesita, qué tipo de terapéutica necesita, pero vemos las fortalezas también, pues siempre hay cuestiones que están en pie. Entonces, a partir de las fortalezas, nosotros, ese es nuestro camino de contacto con el paciente,
porque justamente yo si le propongo una actividad y el paciente no está en condiciones de realizarla, se va a frustrar, se va a poner mal, se va a angustiar y no va a sumar nada, va a restar. Entonces, si yo sé que, por ejemplo, al paciente le gusta, no sé, hablar de fútbol, le hablo de fútbol, entonces se va a entusiasmar y se va a enganchar, le voy a activar la motivación, lo voy a forzar a que piense, y en ese forzarlo a que piense estoy estimulando el cerebro para que haga conexiones, que justamente son esas conexiones neuronales las que se empiezan a perder y hacen que se afecte la funcionalidad. Entonces, a partir de esto, pues ya les digo, si uno quiere seguir como si nada estuviese pasando, se va a frustrar uno y se va a frustrar el paciente. Pues yo le propongo sostener una charla de lo que hicimos hoy, el paciente tal vez no va a poder. Y es más, si yo le cuento lo que hice hoy y se lo cuento con lujo de detalles, el paciente se pierde en todos esos datos porque además no los incorpora. Entonces, no tiene mucho sentido. Ahora, si yo de repente entiendo que está afectada el corto plazo, pero tal vez el largo plazo algo se mantiene o la memoria emocional se mantiene, voy por el camino de la motivación. Por ejemplo, si le gusta, qué sé yo, la música, le hablo de música o le pongo música o lo invito a bailar y ahí podemos interactuar. Cualquier acción que haga el paciente, cualquier interacción que tenga el paciente es estimular al cerebro, es trabajar sobre la actividad. Lo que no se usa se pierde. Por eso el tema de la estimulación cognitiva y la neurorehabilitación es sumamente importante, porque un paciente con estimulación cognitiva, por ejemplo, charlarle a un paciente es una estimulación cognitiva. Y si yo charlo determinadas cosas, estoy entrando en la neurorehabilitación. La neurorehabilitación tiene que ver con tratar de rehabilitar o hacer que vuelva a funcionar algo que dejó de funcionar. Nosotros, si bien tenemos estructuras que están afectadas y funciones que están afectadas, podemos sustituir con otras cosas, ¿no? Y podemos trabajar desde otro lugar. Entonces, esto es clave justamente para entender que, a ver, yo tengo que ir siguiendo la evolución del paciente, ir viendo qué fortalezas se mantienen en el paciente, porque esa es mi puerta de entrada al paciente, y después ver qué es lo que falta para compensar, por ejemplo, supervisarlo cuando se va a bañar, ¿sí? O cuando sale a la calle, acompañarlo para que no se desoriente y se pierda. Entonces ya les digo, es muy importante porque uno, si cae en la idea de que estos pacientes por tener deterioro ya están inhabilitados para hacer cualquier cosa, uno como que se da por vencido en la batalla, ¿no? Y justamente nosotros trabajamos mucho en todo el curso de la enfermedad, no solo con el paciente, sino con el entorno, ¿no? Los cuidadores, que son no solamente los cuidadores formales, sino los informales. Por lo general es parte de la familia quien cuida al paciente. Entonces, es muy importante, ya les digo, no quedarse solamente con lo que falta, con lo que no funciona, porque si uno dice, ¿cómo hablo con una persona que tiene falla en la memoria a corto plazo? Puedo hablar del largo plazo, y ahí sostengo una charla durante horas. Puedo hablar sobre algo que motiva. Por ejemplo, ya les digo, a los hombres, el fútbol, que es una pasión, y la pasión está del lado de las emociones, y les dije que la memoria emocional es lo último que se pierde. Hay pacientes que no pueden tal vez hilvanar una frase de corrido, pero uno les empieza a hablar de fútbol y empieza a aparecer de nuevo, justamente pues se sostienen de la pasión, que es una fortaleza que está ahí todavía. Entonces, poder entender esto es poder acercarme al paciente desde otro lugar. Si no, ya les digo, es muy frustrante para uno y es más frustrante para el paciente porque queda como desconectado, más desconectado aún de lo que ya puede estar. Entonces, en fase moderada severa, la autonomía ya está bastante afectada y se afectan actividades de la vida diaria, que justamente acá es cuando nosotros recomendamos, y está indicado terapéuticamente, el acompañamiento permanente del paciente, porque esto está desorientado en el tiempo y tal vez se despierta a las 3 de la mañana y piensa que es de día y quiere salir a comprar el pan, y agarra la llave y se va a la calle, y se desorienta en la calle y se pierde. Entonces ya cuando nosotros vemos que hay desorientación en tiempo, desorientación en espacio, que por momentos está confuso, que empieza a empobrecerse el lenguaje, justamente empiezan a pasar un montón de cuestiones
que dan pauta justamente de que lo cotidiano, por ejemplo, hay gente que cocina un montón y el cocinar implica poner en juego muchas áreas, muchas funciones del cerebro, memoria, atención, funciones ejecutivas, praxias, noxias, todo empieza como a activarse, no sé, haciendo un tuco del domingo o haciendo empanadas. Entonces uno empieza a ver que tal vez los pacientes al tener que enfrentar semejante complejidad, empiezan a simplificar y algunos dejan de cocinar incluso porque se les va complicando. Y el tema es que si viven solos tal vez dejan de comer. Entonces vemos pacientes que descienden mucho de peso o al contrario, viven a comida chatarra que van comprando y aumentan mucho de peso porque están todo el día comiendo porque no registran que ya habían comido. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver estas dificultades, empezamos a sugerir justamente el paciente esté con supervisión primero y después acompañamiento permanente porque ya se va complejizando esto, cuestiones bien básicas como puede ser el aseo personal, como puede ser la movilidad, como puede ser el uso del baño, del retrete, puede empezar la incontinencia, primero empieza la urinaria, después empieza la fecal, con lo cual el paciente requiere eh, asistencia, porque justamente la higiene personal también y básicamente nos evita, por ejemplo, contraer tal vez algún tipo de infección o de bacteria o de virus o de lo que sea, pues justamente la higiene tiene que ver con eso, ¿no? El lavado de manos. Nosotros pasamos con pandemia, empezamos a entender lo importante del lavado de manos y lo que podía traer el no lavado de manos. Imagínense un paciente que está una semana sin bañarse, pues se olvidó y no se dio cuenta. Entonces, es parte también de que nosotros podamos entender justamente lo que necesita el paciente para poder ayudarlo. O sea, es empezar a ver la demanda. Y esta demanda, ya les digo, en el curso de la enfermedad va cambiando. A medida que avanza la enfermedad tenemos mayor demanda. Por eso es una enfermedad que tiene un impacto sociosanitario muy importante porque requiere cada vez más asistencia, ¿no? El paciente. Simplificar es clave, pues justamente la cosa compleja ya el paciente no la va a entender. A veces esto de poner letreros o carteles en, no sé, en la cocina, en el baño, ayuda a que el paciente se oriente mejor en la casa, pues empiezan a desorientar dentro de su propia casa, dónde guardan las cosas importantes, dinero, documentos, esas cosas tal vez preferible que ya no las maneje el paciente en esta etapa, que haya una persona que vaya supervisando, porque esto se olvidan y a veces lo guardan y se olvidan y después piensan que le entraron a robar, que le quieren sacar las cosas, que, bueno, empiezan, digamos, con toda una cuestión conductual y se pone complicada. Justamente hay que negociar con el paciente, porque a veces los pacientes se ponen negativos porque no registran ellos que se olvidan de las cosas o que eh, empiezan a distorsionar la lectura de la realidad, justamente. Yo llego a la jubilación y ahora la jubilación no está. Entonces hay una parte que me falta, pero yo no me doy cuenta que me falta, pues mi deterioro ya avanzó a un punto que yo no me enteré. Entonces, ¿qué pienso? Me robaron, ¿no? Y ahí se empiezan a gestar a veces situaciones que son complejas. Entonces, las cosas simples, básicas, simplificar el mensaje en un tono neutro, no levantar el tono de voz, no enojarse con el paciente, porque el paciente, ya les digo, no se acuerda lo que quiere, si no se acuerda lo que puede. Entonces, cuando uno entiende que no hay una sola memoria, sino que hay distintos tipos de memoria, distintos tipos de estructuras para los distintos tipos de memoria, entonces ahí uno entiende, decir, bueno, ahora está afectada esta estructura de memoria, entonces esta memoria no funciona, entonces funciona otra memoria, ¿sí? Ya les digo, lo más primitivo para todos es la memoria emocional, ¿no? Entonces, por eso es lo último que se pierde. Lo primero que tenemos cuando venimos a este mundo, cuando nacemos, es algo del registro del miedo, de la amenaza, del peligro y de cómo nos sentimos justamente contenidos, por ejemplo, cuando el bebé nace y le acercan a un estímulo conocido, la madre. La piel de la madre, el olor de la madre, el latido cardíaco reconoce el bebé. Por eso el bebé apenas nace, por lo general lo ponen en el pecho de la madre y el bebé se calma.
¿no? Lo abrazan. El contacto, nosotros somos seres emocionales y sociales. El contacto físico es importante, más cuando se van perdiendo cuestiones del lenguaje complejas. Por ejemplo, la capacidad de abstracción. Estos pacientes una metáfora no la entienden, un chiste tal vez no lo entienden, pero una caricia sí, una sonrisa sí. Entonces, el lenguaje no es solo la palabra, porque estos pacientes cuando va avanzando, van empobreciendo el lenguaje hasta que llegan al mutismo. Entonces uno dice, ¿cómo me comunico? Con una sonrisa, con un gesto, con el contacto físico, una caricia, eso se entiende, es un lenguaje universal. Entonces, entender que el lenguaje, nosotros lo manejamos desde el habla, pero si yo hago así y no les digo nada, ustedes entienden a qué se refiere ese gesto. El lenguaje son gestos también, formas, tonos, tiene como muchas variables el lenguaje. Entonces, que uno pueda entender eso, decir, bueno, se afecta el canal del habla, tal vez, o de la comprensión, o la denominación, pero hay otros canales que quedan todavía que se pueden utilizar. Esto ya les digo, una caricia es un lenguaje universal, al mismo tiempo como un gesto de enojo, de fastidio, de molestia. Uno entiende justamente que no es fácil convivir y cuidar a este tipo de pacientes, porque son pacientes que tienen una demanda cada vez más en aumento. Entonces, para evitar la frustración del cuidador, el comprender y darse cuenta justamente que, bueno, van cambiando las cosas y como van cambiando las cosas en el paciente, uno también se tiene que ir adaptando, ¿no? Si el cuidador es parte del núcleo familiar, por supuesto que va a doler porque hay afecto, ¿no? Los cuidadores formales, al tener como una tarea, no es que no tienen empatía por el paciente, pero es otra cosa. Entonces, cuando uno está justamente relacionado afectivamente con un paciente, por supuesto que duele, porque uno es como que lo ve ahí y se da cuenta que no es la persona que yo conocí, y eso duele, es una pérdida, es un duelo. Entonces, eso también es parte de ir manejando las propias emociones para comprender justamente qué es lo que está pasando. Y aunque duela, a veces es mejor poder aceptar y a partir de esa aceptación ir modificando justamente la estrategia de abordaje. Entonces, poder, lo que les decía, comprender la evolución hace que podamos abordar mejor. En fase moderada severa, justamente, tenemos afectación de la memoria ya a corto plazo desde el inicio y después empieza a afectar el largo plazo, con lo cual esto se pierden partes de la historia, se van distorsionando, se van confundiendo, quedan fragmentos tal vez muy chiquititos. Hay pacientes que de repente uno les hace una pregunta y lo único que dicen lo mismo. Por ejemplo, una canción que cantaban en la infancia, les quedó la canción, o la cantaban con su padre, con su madre o con un hermano. Justamente está lo afectivo y lo repetitivo, y uno, ante cualquier pregunta el paciente responde con eso. Entonces, justamente entender que en estas etapas va a quedar justamente lo que tiene arraigue emocional, o sea que tiene memoria emocional, y tal vez desde ahí podamos trabajar con algún tipo de información que haya quedado. Por ejemplo, ya les digo, una canción de la infancia, un momento de la infancia. Entonces yo si quiero tal vez establecer un diálogo, puedo ir por ahí. Yo no le puedo preguntar al paciente qué hizo ayer porque no tiene ni idea, no lo registró, no entró la información. Entonces, poder entender que si hay un recuerdo, una información que tiene un contenido afectivo, seguramente va a estar disponible como para que uno pueda interactuar con el paciente. Y si ya llegamos al grado de que el paciente ya no tiene ningún tipo de registro o ha perdido el habla, ya les digo, hay un lenguaje no verbal. El lenguaje no verbal tiene que ver mucho con el tacto, ¿no? Con el tacto, con lo sensorial, justamente. El tacto tiene que ver con lo sensorial, si tiene capacidad auditiva, si tiene capacidad de gusto. Hay pacientes que, no sé, les gusta mucho, no sé, un postre que comían y que comieron toda la vida y uno capaz que les pone el postre, el paciente ya con ese postre ya está contento, ¿no? Entonces se va como, ya les digo, simplificando, pero no quiere decir que perdamos
posibilidad de interactuar con el paciente. Hay que cambiar la estrategia, ya les digo, viendo no solo las debilidades y lo que se pierde, sino viendo lo que hay en pie, ¿sí? Entonces, las nopsias tienen que ver justamente con este reconocimiento a través de los sentidos, que también es bien básico. La atención, que tiene que ver con la concentración, con el foco. Los pacientes a veces no intervienen en conversaciones porque se pierden en la lógica de la conversación, porque es mucho dato. Por eso simplificar los mensajes, oraciones cortas, simples, órdenes simples, no darle mucho dato porque se pierden, ya les digo, en el dato. El paciente empieza a estar tal vez más lento cuando habla. Entonces justamente pues, tiene que ver con este deterioro del lenguaje. Las habilidades motoras ya se empiezan a afectar, algo de la marcha, tal vez empieza a pasar. La cuestión de glutoria, que también es una cuestión motora. El lenguaje tiene cuestión motora también, de articulación. Y las funciones ejecutivas, que son funciones que tienen que ver justamente con todo lo que implica comprender el pensamiento abstracto, hacer un plan, seguir una secuencia, la velocidad en la que puedo pensar y hacer lo que pienso, resolver problemas. Justamente ya empieza a fallar y está muy afectado esto de poder diferenciar. Entonces se altera la capacidad de juicio, que es esto de poder diferenciar lo que está bien de lo que está mal, por lo cual el paciente tiene indicación de estar acompañado porque ya no puede distinguir. Entonces, algunas sugerencias como para ir cerrando. No enfocarse en lo perdido, sino trabajar desde lo conservado en todas las instancias de la enfermedad, y en las últimas más todavía. Las funciones que se pierden desde lo complejo se va perdiendo lo más complejo a lo más simple, entonces hay que simplificar lo diario, la tarea diaria. Trabajar en esta negociación con el paciente, tratar de no imponerle al paciente, porque el paciente a veces está negativo porque no entiende, no comprende, no registra, entonces hay que explicarle simple para que entienda, negociar, como negociamos con un chico, haces la tarea, te puedes ir a jugar, no haces la tarea, ¿sí? Estar atento a los cambios porque esto va evolucionando, entonces una estrategia que diseñamos hoy tal vez dentro de unos meses ya no nos sirve y hay que modificar. Es esperable que algunas situaciones que funcionaban de una manera después ya dejen de funcionar, entonces hay que adaptarnos, hay que ser flexibles, por eso comprender la evolución de la enfermedad es importante. Aunque podamos sentir que hacemos poco, y esto es para los que cuidan y los que acompañan, hay que entender que se nos van limitando los recursos a medida que va avanzando la enfermedad. El hacerle una caricia a un paciente o hablarle aunque no conteste ya es un montón. A nosotros nos puede parecer poquito, es un montón que lo que podemos hacer por un paciente. Ocuparnos del estrés del cuidador es fundamental porque el que cuida es el que sostiene y hay que cuidar al que cuida, con lo cual si son cuidadores tienen que tener tiempos para descansar, para dormir bien, para distraerse. 24/7 estar con un paciente así no se puede sostener en el tiempo, porque además la demanda, porque las necesidades van creciendo y va creciendo la demanda, no se puede sostener en el tiempo esto, por lo cual hay que ir armando, justamente ir modificando la forma, los tiempos, es importantísimo, y trabajar justamente en los que cuidan la frustración y el enojo para no quedarnos estancados ahí. Aceptar duele, pero el enojo nos atrapa, nos deja como a mitad de camino. Yo enojada no pienso y no decido de la misma manera, con lo cual es preferible transitar el dolor y aceptar y saber esta realidad es la que tengo que enfrentar, cómo me posiciono de la mejor manera ante esta realidad antes de quedarme atrapada en el enojo. Entonces, acompañar el proceso ya es cuidar, ya es hacer un montón. Es un proceso difícil, no solo para el paciente, sino para el entorno, es muy, muy difícil. La memoria afectiva, como les decía, es lo último que se pierde, por lo cual es siempre un gran recurso. Un beso, una caricia, un abrazo, siempre suman. Lo que suma viene bien. Y lo que uno tiene que entender es que aunque uno crea que es poquito, cuando los recursos se van limitando, es un montón. Así que bueno, les agradezco muchísimo. Espero que les haya servido la charla. No sé si alguien tiene alguna pregunta, quieren comentar algo. No, pues todo muy claro, muchísimas gracias.
De Bueno, te verdad agradezco que mucho. son enriquecedores estas charlas porque pues uno trabaja con adulto mayor y pues la idea es ir a la vanguardia, ir aprendiendo y sabiendo más sobre el problema, los problemas cognitivos y Bárbaro. pues los pacientes del Alzheimer. Sí, señora. Ujú. Entonces, desde Colombia, un gran abrazo, doctora, muy amable y a todos los que están en la Bueno, sala. te agradezco muchísimo, Luz. Te invitamos a participar. Vamos a seguir haciendo charlas abiertas a la comunidad, así que están todos invitados. Le agradezco, Vanessa, el comentario también por chat. Eh, bueno, es algo muy frecuente. Acá me preguntan por el chat, ¿cómo hacemos si la persona no acepta un cuidador? Por lo general, los pacientes se ponen negativos, a veces agresivos. Hay que negociarlo, porque justamente no es una opción que esté solo, porque corre riesgo. Justamente cuando yo tengo autonomía, lo que se evalúa es, tengo manejo de situación, con lo cual el riesgo baja. Si yo no tengo manejo de situación porque me olvido las cosas, esto, lo más común, me olvido la hornalla prendida. Hay gente que aprendió fue un departamento por eso, o hay olor a gas y no registro que eso es un riesgo, es un problema, pues justamente se va alterando la capacidad de juicio. Entonces, esto el paciente justamente como llega un momento que no registra el deterioro que tiene, el paciente dice, yo estoy bien, a mí no me pasa nada, no sé por qué, y se empiezan a poner medios reticentes, a veces ya les digo agresivos, a veces tienen como una cuestión persecutoria, ¿no? Como que los quieren hacer pasar por locos o lo que sea. Y uno justamente tiene que ver con las características de cada paciente, ir negociando. No es una alternativa, o sea, el tener a una persona desconocida en casa para nadie resulta cómodo, más cuando uno tiene como falta de registro de lo que está sucediendo. Pues ya le digo, estos pacientes llega un momento que no registran el nivel de deterioro que tienen. Uno les pregunta, ¿te bañaste? Y si te bañó hace una semana y dice, sí, estoy bañado, estoy cambiado, está con la misma ropa, huele. Entonces se hace encima, no lo registra. Entonces justamente es parte de ir negociando, mirá, esta persona va a venir a ayudarte para que vos estés más tranquilo y puedas hacer otras cosas, y no sé, puedas tener más tiempo libre, no sé, te va a ayudar a, no sé, a salir a hacer las compras porque ya las bolsas están pesadas y bueno, hay que cuidarse, no sé. Ya les digo, uno tiene justamente que armar estrategia en relación a cómo uno puede negociar con el paciente. Hay que negociar con el paciente, pues ya les digo, entre dejar a un paciente en riesgo solo y que tenga un acompañante, aunque el paciente esté enojado o no le guste, es preferible que tenga el acompañante, porque va a estar a resguardo. Lo que uno intenta es mantener a resguardo al paciente, porque el paciente ya por sí mismo no se puede cuidar. Entonces, yo entiendo que esto es reticente a bañarse, es reticente a cambiar la ropa, a cambiarse la ropa, es reticente a veces a comer, es reticente a todo. Entonces, justamente el poder negociar con algo que yo sé que le gusta, te traigo una torta, te llevo un cafecito, te pongo la música que te gusta, te charlo un rato, te juego a las cartas, te charlo de fútbol que te gusta, no sé. Cada paciente justamente tiene características particulares. Entonces, con cada paciente se tendrá que negociar desde un lugar particular, ¿sí? Bueno, espero haber contestado. eh. Bueno, el tema, a ver, de poner cuidadores formales. Un cuidador formal es alguien que trabaja cuidando a una persona. El cuidador informal es un cuidador que es parte del círculo del paciente. Como cuando avanza la enfermedad, esto cada vez se va complejizando más, no alcanza con una persona, no alcanza con dos personas a veces, porque es de día y de noche tal vez que hay que cuidarlo. Entonces, no queda otra alternativa. A veces por cuestiones económicas es complicado y se van como rotando los integrantes de la familia, pero si está la posibilidad de que alguna cobertura, alguna obra social, prepago, lo que sea, pueda darle el acompañamiento, que es algo que es remunerado, pues es un trabajo, aliviana mucho el núcleo del paciente. A ver, en el sentido de que no es que yo no lo voy a ver nunca al paciente, pero voy a tener tiempo para despejarme un poco, para dormir,
para bañarme, para comer tranquila, para reírme un rato, para no estar todo el tiempo justamente con una demanda que cada vez se pone más intensa. Y ya les digo, hay pacientes que son muy reticentes, pero uno esto lo va negociando. Y es más, paciente a veces no es necesario que el acompañante esté al lado del paciente, sí que esté monitoreando. Depende de las afectaciones que tenga el paciente. Pues tal vez la persona puede estar en el ambiente sin estar al lado, o sea, no es un vigilante, el cuidador no tiene que ser un vigilante, no tiene que ser alguien que, porque se vuelve invasivo, ¿no? Entonces hay que poder justamente acompañar tratando de no molestar. Entonces eso hay que negociarlo también con la persona que está. Y a ver, mientras el paciente pueda hacer cosas, aunque sea con supervisión, lo ideal es que lo haga, porque cuanto menos hace, más va a perder de funcionalidad. Entonces a veces uno dice, no, y bueno, se equivocó en hacer, no sé, algo, entonces no lo hace más. No, supervísenlo y que lo siga haciendo mientras lo pueda hacer, aunque sea con supervisión. Y después ya cuando no puede hacerlo más, porque no pueda, bueno, ahí sí toma el rol otra persona. Yo entiendo que es difícil, porque tal vez es más fácil decir, no, prefiero hacerlo yo, porque si lo dejo que se cambie solo, tarda 1 hora y media, y si lo cambio yo en 10 minutos estamos en la calle, pero hay que armarse justamente de paciencia y a ver, les cuento, la tolerancia tiene que ver con la gratificación. Yo cuanto menos gratificación tengo, menos tolerancia tengo, con lo cual yo necesito tener un aire para gratificarme y poder seguir sosteniendo la situación. Si yo no tengo descanso, si yo corto toda mi actividad de lo cotidiano, si yo dejo de trabajar, de ver a mis amigos, de salir, se me va a hacer insoportable, porque es una demanda que requiere mucha energía. Entonces yo necesito cargar combustible y después vuelvo. Por eso me tengo que ir rotando. Una persona sola con un paciente así no es una buena alternativa. Yo entiendo que no es sencillo muchas veces, pero no, esto tiene que ver que esto va complejizándose. Entonces, una cosa es sentarme a comer, ponerle la comida y que el paciente coma solo, y otra cosa es darle de comer, picarle la comida, ver que no sea tragante, ver cómo toma líquido, si tomo líquido, la hidratación es muy importante. Entonces, ya les digo, es ir negociando con los pacientes. Bueno, espero que les haya servido la charla, les agradezco mucho a todos por la concurrencia y los seguimos invitando, vamos a seguir haciendo charlas abiertas a la comunidad desde Alzheimer Argentina, así que seguramente síganos en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, y van a ir recibiendo información. Por lo pronto vamos a ir haciendo charlas todos los miércoles en este horario. Así que bueno, les agradezco mucho, espero que les haya servido. Un gusto para mí como siempre. Muchísimas gracias, muy amables y un saludo muy cordial para todos. Gracias. Bueno, Discúlpame, ¿la muchas vas a gracias, subir Sandra. la charla? ¿Cómo? Si la vas a subir la charla, porque me interesaría que la vea mi papá. Sí, pueden ver todas las charlas en el canal de YouTube de Alzheimer Argentina. Excelente, muchísimas gracias. Ok. Ujú.